Teniendo en cuenta este referente, hace 3 o 4 semanas se presentó tal vez un poco de manera sorpresiva un decreto o el borrador mejor de un decreto de formalización que presentó el Ministerio de Educación a la sociedad colombiana. Ese decreto resulta ser bastante problemático porque obliga a las universidades públicas del país y a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias a llevar a cabo un proceso de formalización de la planta profesoral y de la planta administrativa en los próximos 2 años. Es decir, se dice que, de acuerdo con el decreto, durante los meses que quedan de este año 2024, la universidad tendría que hacer un estudio sobre los mecanismos de formalización de la planta profesoral y administrativa y que los años 2025 y 2026 serían los años obligatoriamente en el cual ese proyecto se ejecutaría garantizando que el año siguiente, 2025, se cumpliera un 40% de las metas de formalización y 2026 un 80% de la meta de formalización. Por supuesto que estoy convencido que no hay duda de la necesidad de avanzar en los procesos de formalización, de la dignificación de la labor de profesores, profesoras, administrativos y administrativas, pero evidentemente encontramos que ese decreto o el borrador de ese decreto atenta contra la autonomía universitaria y atenta contra la sostenibilidad financiera de las universidades. Atenta contra la autonomía universitaria porque, por ejemplo, y esto tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, se definen destinaciones específicas para el gasto dentro de la universidad, y eso no debería ser así. La universidad autónomamente debería definir sus objetivos de gasto, sus objetivos de inversión, etcétera. Pero por otro lado nos dice que tiene que haber una formalización de los profesores y profesoras ocasionales hoy en la universidad. Y eso va en contravía con la autonomía universitaria en términos de que es la universidad la que define los criterios de selección de los profesores y las profesoras, generalmente por medio de mecanismos de concurso, de concursos de méritos, etcétera, pero que no nos pueden decir quiénes son las personas que deberían ingresar a la planta profesoral. O sea, también hay una violación allí, no solo a la autonomía presupuestal, sino a la autonomía académica. Y por otro lado, nos preocupaba que el decreto o el borrador de decreto ignora ciertos elementos que dentro de la universidad están instituidos como norma y que muestra desde la perspectiva del gobierno un desconocimiento sobre cómo maneja esto, por lo menos la Universidad Nacional de Colombia. Ustedes saben que en la universidad, dentro de la carrera profesoral, tenemos profesores catedráticos, pero hacen parte de la carrera profesoral. Y entonces el decreto obliga a que profesores catedráticos se vuelvan profesores y profesoras de planta. Y eso no tiene sentido, entendiendo que en la universidad ya lo son, sino que responden a unos objetivos y a unos elementos especiales dentro de la carrera profesoral. Y por último, decíamos que era muy peligroso porque este modelo que se plantea desde ese decreto considera que las universidades deberían utilizar sus recursos propios para los planes de formalización y para los planes de dignificación de la labor docente. Y entonces, específicamente en la universidad, gran parte de esos recursos propios son los que manejan directamente las facultades, sea por ingresos de extensión, sea por ingresos de matrícula, etcétera. O sea que nos está obligando que recursos que manejan las facultades en el cumplimiento de sus funciones misionales tengan que estar dirigidos a los mecanismos de fortalecimiento de las plantas profesorales y administrativas. Es por eso que desde la rectoría, y ustedes tendrán ya en sus manos el documento, se hizo todo un ejercicio junto con la Vicerrectoría General y con la Dirección Nacional Jurídica para enviar los comentarios en donde planteábamos una postura muy crítica al decreto que se estaba o que está, digamos, hoy en borrador y que se le presentó a la sociedad colombiana. Obviamente entendiendo la necesidad de que avancemos en esos ejercicios de formalización, pero también
mostrando que ese no es el mecanismo y que el mecanismo que se planteó atenta contra la autonomía universitaria y atenta también contra la diversidad de las instituciones de educación superior. Ahora, esto nos lleva a una pregunta, y es ¿cuántos profesores y profesoras de planta realmente necesita la universidad? Y entonces aquí hay una metodología que ha utilizado la universidad y es tratar de identificar el número de profesores ocasionales que se tienen, pero como los profesores ocasionales pueden tener distinta intensidad horaria, la unidad de medida no es el número de profesores, sino el número de horas dedicados a la docencia que efectivamente podrían tener, ¿cierto? Y allí lo que se plantea es que en términos generales, este número de profesores y profesoras ocasionales responden por cerca de 14.571 horas dedicadas a la docencia. Esto nos lleva pues a otra pregunta, y es ¿por qué se necesita ese número de horas? Porque sabiendo por qué se necesita ese número de horas, deberíamos saber cuál sería el equivalente en términos de un profesor o profesora a tiempo completo y evidentemente a partir de allí definir en cuánto debería crecer la planta profesoral. Al respecto, los estudios que han hecho en la universidad tratan de mirar 4 hipótesis para explicar el crecimiento en ese número de horas. Un primer elemento tiene que ver con que muchas de esas horas son dedicadas a suplir situaciones administrativas en las cuales están incursos profesores y profesoras de planta. Situaciones administrativas que tienen que ver con años sabáticos, situaciones administrativas que tienen que ver con comisiones, etcétera, etcétera. Hay otra hipótesis y es que de pronto ese número de horas ha crecido debido también al número creciente que ha tenido la universidad de estudiantes. En los últimos 15 años el número de estudiantes ha crecido más o menos en un 23%. Hay otra hipótesis y es mirar cómo han crecido el número de programas, particularmente de posgrados, que son los que han tenido un dinamismo más grande en los últimos 10 años, y se ha dicho que los programas de posgrado han crecido en número, al menos en número, en un 11%, los programas de pregrado en un 7%. Y por último, hay una última, digamos, hipótesis, y es saber si este número de horas se necesita debido a que más profesores y profesoras se están dedicando también más tiempo a labores de investigación. Allí se hace un balance sobre el número de puntos que se presentan al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje para tratar de ver si hay alguna correlación. Sin embargo, lo que nos muestra este estudio es que el 50% de las horas que hoy efectúan profesores ocasionales y profesoras ocasionales en la universidad es explicado por situaciones administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Que la universidad siempre tendrá profesores y profesoras ocasionales, precisamente por el estatuto profesoral que tenemos. Y entonces, en ese sentido, le mostramos al decreto que hay un gran problema, y es que no podemos garantizar que no hayan profesores y profesoras ocasionales. Ahora, aquí viene una pregunta, ¿cierto? Y es ¿cuánto le costaría esto a la universidad? En promedio, se plantea que la universidad, cuando engancha a un profesor o profesora, lo engancha con un promedio de 400 puntos. Eso hay que multiplicarlo por el valor del punto, que en este momento está en 20.895 pesos, pero adicionalmente hay que a ese salario sumarle todas las prestaciones y adicionalmente sumarle las primas y todos los beneficios que tenemos como profes. Esto significa que, en términos concretos, profesores y profesoras en la universidad estamos ganando el equivalente a 21 salarios al año, incluyendo primas, incluyendo prestaciones, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos ese referente, y ojo, son promedios, el costo estimado de vincular 607 profesores y profesoras de planta a la universidad sería más o menos de 108.000 millones de pesos que tendrían que venir a base presupuestal. Solo para que tengan ahí, siempre hacemos comparaciones para ver el valor. Todo el ejercicio de fortalecimiento de la Facultad de Ciencias de la Vida es de 75.000 millones.
todo el ejercicio de fortalecimiento de las sedes de presencia nacional llega a 81.000 millones. Entonces, démonos cuenta que esto implicaría un esfuerzo muy grande realmente en términos presupuestales para garantizar la vinculación de estos 607 profesores y profesoras de planta. Ahora, podemos restar 10.000 millones más o menos. ¿De dónde salen estos 10.000 millones? De los 21.000 millones que hoy estamos gastando en profesores y profesoras ocasionales, la mitad se tiene que mantener, asumiendo que la mitad nos ayudan cuando profesores y profesoras de planta tienen situaciones administrativas y la otra mitad si no la podríamos ahorrar. O sea, al final necesitaríamos más o menos 100.000 millones de pesos. Con un elemento, y es que este es el enganche, pero los profesores y profesoras, por los derechos que tenemos, pueden ir mejorando ese salario a través de los puntos salariales, de la investigación, etc. Sin embargo, viene una pregunta también, y es ¿qué podríamos hacer? Podríamos buscar contratar a estos 607 profesores y profesoras de planta en tiempo completo, ¿sí? Y ese es el valor que les he señalado, 108.000 millones, restando 98.000, 97.000 millones de pesos. Pero puede haber otra alternativa, y es vincular profesores y profesoras de planta, pero en cátedra, ¿sí? Cátedra 04, que estarían dedicados únicamente a labores de docencia. Y ahí el costo disminuye a 51.000 millones de pesos y restando los 10.000, que siempre podemos restar, se reduciría el costo a 41.000 millones. Sin embargo, hay una pregunta muy dura acá y es si la universidad se dedica únicamente a labores de docencia, si un profesor o profesora hace buena docencia sin hacer investigación y extensión, es decir, si empezamos a implícitamente dar una preponderancia a una función misional sobre las otras funciones misionales que tenemos, que creemos no sería la mejor alternativa, evidentemente. Sin embargo, lo que queremos hacer es plantear los escenarios que habría en términos de lo que nos costaría este decreto sobre el cual propusimos una postura bastante crítica. Viene la pregunta sobre los trabajadores y trabajadoras administrativas. Y allí digamos que no se necesitan tantos supuestos, allí lo que se ha hecho es un análisis de las cargas que tienen los trabajadores y las trabajadoras y ya se ha hecho un análisis que se ha venido actualizando desde el año 2013 en términos de cuántas personas administrativas y bajo qué funciones necesitaríamos en la universidad. Se dice, y este es un número que ha sido bastante consistente, desde 2013 a 2017 las actualizaciones que se han hecho y la última que se hizo para esta presentación, se dice que necesitamos la contratación de 1.355 administrativos y administrativas. Aquí también hay otra facilidad y es que estos niveles tienen claramente definido el salario, las prestaciones, etcétera. O sea, es más fácil llegar a este cálculo. Teniendo en cuenta este cálculo, la universidad, para garantizar la dignificación de trabajadores y trabajadoras, necesitaría 118.000 millones de pesos. Den cuenta que termina siendo más que lo que se plantea para profesores y profesoras. En definitiva, necesitaríamos 216.000 millones de pesos para dignificar la labor administrativa y docente en la universidad. Todo el PIC en sedes de presencia, en Facultad de Ciencias de la Vida y en las sedes andinas, PIC, vale para los próximos 4 años 200.000 millones. ¿Sí? Entonces, des en cuenta el esfuerzo en términos relativos tan grandes que tendría que hacer la universidad. Por eso yo quería conjugar esto con la presentación de Ley 30, y es que esto no se puede hacer sin una reforma a la Ley 30, sin tener una reforma a los artículos 86 y 87. Hoy en la universidad hay 2.728 contratistas con órdenes de prestación de servicios que cuestan más o menos 74.000 millones de pesos. Alguien podría hacer el cálculo alegre y decir, bueno, pues cojamos esos 74.000 y los ponemos para garantizar el ingreso a la planta administrativa de los trabajadores y trabajadoras que necesitamos. Pero allí hay un problema. Y es que la mayor parte de estas contrataciones se hacen con recursos propios de la universidad. Y entonces, nuevamente, los recursos propios son recursos que manejan las facultades en un porcentaje importante,
que vienen de los temas de extensión, que vienen de los temas, porcentaje de las matrículas en posgrado, etcétera. O sea que avanzar en ese camino termina desfinanciando a las facultades. Por eso consideramos que esa no sería una buena salida y tal vez lo que tendríamos que hacer hacia adelante es racionalizar, si logramos tener esta base de administrativos y administrativas, racionalizar de acuerdo a los impactos que este genere, la cantidad de personas con OPS que podríamos contratar. Pero esa suma y esa resta no consideramos que sea saludable realizarla. Por lo tanto, salidas que se empiezan a tener rápidamente, 4 ya para terminar, la provisión definitiva de los empleos vacantes, ¿cierto? Allí tienen que haber concursos, tiene que haberse todo el ejercicio, ahí está. Un uso racional de los contratos de prestación de servicios conforme a las necesidades de servicio, esto siempre se ha exigido, no es fácil dadas las multiplicidades de trabajo que se tienen en las facultades y en las distintas instancias de la universidad. Viene otra posibilidad que es la creación de empleos temporales. Hay un acuerdo, el acuerdo 017, expedido por el Consejo Superior, que lo permite, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, pero allí tenemos unas condiciones y es que estos empleos temporales son empleos que tienen que dedicarse a unas labores muy puntuales y limitadas en el tiempo. Es decir, se considera que el contrato máximo que podría tener una persona como temporal es de 1 año. Entonces, eso está establecido, toca mirar esa salida y finalmente pues queda la salida de la ampliación de planta, que es lo que les he presentado en términos de cuánto costaría este ejercicio para la universidad. En definitiva, lo que hicimos como universidad y a partir de estos análisis fue tratar de valorar cuánto costaría para la Universidad Nacional de Colombia este ejercicio. Ya dijimos 216.000 millones de pesos más o menos. ¿Qué significaría eso relativamente en términos de los proyectos que queremos impulsar como universidad? Y por último, que creemos que es el elemento más importante y del cual este es una derivación, y es que ese decreto consideramos es violatorio de la autonomía universitaria y generaría grandes impactos académicos, presupuestales, investigativos, etcétera, en la universidad.